Hoy vamos a estudiar el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 5. Y vamos a hablar sobre la adoración de forma integral. Eso va a ser nuestro título porque vamos a ver qué significa adorar a Dios o temer a Dios de forma integral. Recordemos un poco que quién escribió el libro, si nos hacemos esta pregunta, pues básicamente es Salomón. Ya lo hemos visto anteriormente en la introducción. ¿Cuándo fue escrito? Pues fue escrito el año 1000 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Pues a los jóvenes de Israel, a los incrédulos, y especialmente a Roboam, que era hijo de Salomón. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Si nos hacemos esta pregunta, recordemos que Eclesiastés significa, en la misma palabra Eclesiastés, el orador o el predicador, ¿no? Entonces, este libro que estamos estudiando parece haber sido escrito como un soliloquio. ¿Y qué significa un soliloquio? El soliloquio es cuando una persona está hablando consigo misma, o sea, como diríamos, pensando en voz alta, ¿no? Pero lo escribes y eso es un soliloquio, que tú te cuestionas, te preguntas, te hablas. ¿Y qué género de literatura es entonces este libro de Eclesiastés? Pues entra dentro de lo que nosotros llamamos escritura sapiencial o poético soliloquio. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar este capítulo 5. Está dividido en dos partes. Del 1 al 7 vamos a ver adorando a Dios con reverencia. Y luego vamos a ir viendo poco a poco cómo hacemos la división o la subdivisión de este párrafo. Del siguiente párrafo de la parte B va a ser desde el versículo 8 hasta el versículo 20, donde hablamos de la riqueza y el materialismo es absurda. Recuerden que hemos hablado de que en algunas versiones se usa vanidad de vanidad. Halel, 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 ¿no? Como diríamos en el hebreo, que significa absurdo. O sea, no tiene sentido que tú puedas creer estos temas que están hablando Salomón y tampoco practicarlo y vivirlo, porque él habla desde su experiencia, porque esta es la sabiduría sapiencial en el sentido práctico, esta sabiduría que Dios le otorgó, pero también que él obtuvo mediante la experiencia de vida. Tristemente, la sabiduría a veces llega cuando ya estamos viejitos, ¿no? Cuando los años pesan, cuando a veces ya no tenemos las mismas fuerzas ni las mismas oportunidades. Digo, tristemente nos llega la sabiduría. Parece que en el caso de Salomón es lo mismo. Y vamos a ver qué nos dice desde el versículo 1 al versículo 3. La primera subdivisión de este párrafo es adorando a Dios de forma inteligente. Versículo 1 dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Al que presenta ofrendas a Dios, sin pensar, hace mal. Me encanta este versículo porque nos habla del templo, obviamente en el templo de los judíos, pero hoy tenemos la casa de Dios, el lugar donde nos congregamos. ¿Y qué significa abre los oídos? Deberías tú participar de un estudio bíblico, ahora si lo hacemos por las redes sociales, o de congregar, dispuesto a escuchar, no simplemente a hablar o a decir que te escuche a ti, sino abre los oídos y cierra la boca. Es una expresión, aprende, ten esa actitud de aprender, o mejor dicho, sé enseñable. Y si vas a presentar ofrendas, debes de hacerlo sin pensar hacer mal. La iglesia, hermanos, y la iglesia en la cual nosotros estamos, no sirve para adorar a Dios, amar a los hermanos y alimentarnos de su palabra. Yo diría que entonces no sirve. O sea, este es el asunto de la iglesia. Venimos a adorar a Dios, no venimos a un show, no venimos a que uno brille por ahí. Y deberíamos amarnos entre los unos y los otros. Nada del odio, nada de esas situaciones incómodas, y debemos de alimentarnos de su palabra. Si no cumple esta función, como les dije,
entonces la iglesia no sirve. La iglesia se ha vuelto en un grupo religioso o aún, a veces si solo van para jugar, se ha vuelto un lugar de diversión. Ahora el versículo 2 nos dice, no hagas promesas a la ligera, am, y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, por lo tanto, que sean pocas tus palabras. El versículo 3 nos va a dar una mayor claridad, pero Proverbios capítulo 20, versículo 25, nos refuerza este tipo de pensamiento que nos está dando respecto a los votos. Dice, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Esto es muy importante porque, bueno, es natural, si lo podríamos decir, en el ser humano, que cuando estamos en aprietos, recurren a Dios, la gran mayoría, pero cuando recurren a Dios, están buscando una solución a algo que ya se les ha escapado de la mano, o algo que a veces los médicos van a decir, oye, ya no podemos hacer más. Entonces, cuando llega este momento, muchos han hecho votos, han hecho promesas, te voy a servir, o voy a hacer algo, no sé, para la iglesia, voy a ofrendar algo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esos votos que se han hecho como ofrendas dentro de en cualquier situación para la iglesia, pero también debemos recordar que en el matrimonio, aquellos que estamos casados, hemos hecho votos delante de Dios. Por eso el matrimonio, la ceremonia, es un acto realmente donde Dios está presente y es el primer testigo, y los dos novios van delante del altar donde está la presencia del Señor, y bueno, está el ministro, el pastor, y hace esos votos primeramente delante de Dios. Por eso dice, cuando hagas tus votos, piénsalo bien. X votos que hemos podido hacer en cualquier circunstancia. Creo que este libro de Eclesiastés nos recuerda, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después, que nos dice también Proverbios. Y el versículo 3 nos dice, demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Aquí lo vuelve a dividir porque a veces la vida es así, ¿no? Hay algunos que son workaholics, que le dicen, o trabajólicos, o inquietos, o personas que están siempre haciendo, pues te va a traer pesadillas. En la noche vas a estar pensando en esto, pensando por mucha actividad. Y cuando habla de los votos, demasiadas palabras a veces te hacen necio. Debería marcarlo esto, ¿no? Porque algunas personas tienen sueños difíciles y a veces por pensar mucho, por hacer mucho, por querer hacer algo que a veces ya no lo puedes manejar, entonces te viene este tipo de pesadillas. Pero también ten cuidado con tu lengua, ¿no? Porque cuando hablas demasiado, en otra parte de la Biblia dice, el que mucho habla, mucho peca, mucho hierra. O sea, también hay que tener mucho cuidado porque a veces hablamos de más. Hablamos, como diríamos, por gusto, ¿no? A veces nuestras bromas no son las que deberían de ser, nuestras palabras no son, así que demasiadas palabras te hacen necio. Este tipo de situaciones se van a presentar cuando en la noche decimos insomnio o sueñas con cosas extrañas y a veces algunos han soñado como que los están ahogando, se están cayendo a un precipicio y no se pueden despertar y quieren despertar y no se pueden porque a veces se han dormido pues con el brazo cruzado, mal posición en la almohada, etcétera. Y justamente es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiada actividad en tu vida, así que hay que disminuirla, ¿no? Versículo 4 al 7, adorando a Dios, cumpliendo nuestros votos. Esto es lo que nos dice el 4, cuando le hagas una promesa a Dios, o otra vez dice Salomón, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios, cumple todas las promesas que le hagas. Deuteronomio 23, 21 al 23 nos dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable
de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. O sea, una vez que hagas esto, asegúrate. Y creo que este es el llamado de atención para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Si has hecho un voto, cúmplelo. Y esa forma es honrar a Dios. Si no, te vas a ver como necio, si no, te vas a ver como alguien que no está siendo responsable. ¿Y qué es lo que pasa con todo una persona que no cumple su voto? Pues vamos a ver, ¿no? Versículo 5. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. O sea, si miramos estos versículos, y ustedes me dirán, pero es pecado no cumplir mis votos. Pues según estos versículos dice, no dejes que tu boca te haga pecar, y está hablando en el contexto de hacer votos. Y no te defiendas ante el mensajero del templo. En otra versión dice el ángel, al decir que la promesa que hiciste fue un error. O sea, no vengas a decir porque lo hiciste delante de Dios. Había un mensajero, había alguien en la presencia del Señor, lo hiciste, aún sea, como digo, votos matrimoniales o votos en cualquier circunstancia, no digas que fue un error. Esa actitud, dicen, enojaría a Dios. Y quizás, hermanos, quizá destruya todo lo que has logrado. Así que esta palabra es bien fuerte, ¿no? Ya no es una indirecta, o sea, esta es una directa hacia ti. Si estás escuchando esta enseñanza y probablemente tú has hecho un voto al Señor, obviamente, si estás casado ya lo has hecho, ¿no? No dejes de cumplirlo. No dejes que tu palabra sea por gusto. Y recuerda que muchas veces cuando se rompen estos votos matrimoniales, es difícil porque a veces todo lo que han logrado se destruye en un momento. Así que seamos firmes en nuestros votos matrimoniales, pero en los votos de servicio al Señor, de entrega al Señor, también cúmplelos. Cúmplelos, porque he visto personas a veces que han decidido en ese voto, han dicho, Señor, yo te voy a servir, Señor, y a veces sí, ahora ya se han olvidado y están muy arriba económicamente, en muchos sentidos, ¿no? Tal, y luego llega un momento donde todo se cae, todo se cae. He visto, no creo, no digo que te va a pasar, pero he visto porque la palabra de Dios dice, esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. 7, hablar no cuesta nada, obviamente, ¿no? Yo prometo, el Señor. Es como soñar despierto y a tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante, esto, ¿no? Es como soñar despierto. Estamos soñando de repente a otras actividades, pero al final debes de tener temor a Dios. Y ese temor no es miedo, ustedes saben, ¿no? No es la palabra, aunque se usa a veces la palabra phobos en el griego, es simplemente respeto. Respeta, respeta, ¿no? A nadie de nosotros, cuando alguien nos promete algo, nos gusta que cumplan, pero a nadie de nosotros no nos gusta que nos cumplan, ¿no? Te imaginas, te hacen un trabajo y te dicen, mira, ya te voy a hacer, te voy a dar tanto por un trabajo, y tú estás feliz porque a veces los hombres ya están, ni siquiera tienen la plata, ya están soñando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer con esto, con lo otro, y al final te falla, decimos, no cumple su palabra. Tú estás enojado, molesto. Ahora, ponte en el lugar de Dios. ¿Cómo Él está viendo este asunto de tus palabras, de lo que has dicho, de lo que has comentado, lo que has hecho, tus votos? Teme a Dios. Ten respeto a Dios por lo que has dicho, por tus votos. Amén. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte y del versículo 8 al 9 vamos a ver el materialismo trae opresión e injusticia. Dice el 8, no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre y si no se hace justicia en toda la tierra. Pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él y la justicia se pierde entre trámites y burocracia.
Es interesante que este tipo de materialismo, de riquezas, finanzas, al final va a traer opresión e injusticia. Y Salomón dice, no te sorprendas, ¿ah? Porque la injusticia hubo en ese tiempo y hasta el día de hoy. No debería de sorprenderte hoy de los cuellos blancos, no sé, de las vacunas Gate, ¿no? O la puerta de las vacunas, o todo lo que estamos viviendo es injusto lo que vivimos. Todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior y esa justicia se pierde entre trámites y burocracia. 9, hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Este es el gobierno político que se enfrentó en ese tiempo y creo que nos refleja hoy lo que está pasando en Latinoamérica. Del versículo 10 al versículo 12, las riquezas traen insatisfacción absurda. Dice el 10, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Hermanos, cuando habla de los que aman las riquezas, miren, es aquella persona que no se contenta con lo que tiene, que no está conforme con lo que está ganando, con lo que recibe. ¿Por qué? Porque siempre queremos más de lo que tenemos, ¿no? O sea, como parece que nuestra mente solo es plata, 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 plata. Algunos dicen su cumpleaños, que su cumpleaños es primero dinero, ¿no? Dinero, primero dinero, no primero de enero, sino primero dinero. Todo lo ven por dinero, todo lo ven, ¿qué gano yo? ¿Cuánto voy a sacar? ¿Cuál es para mí? ¿Qué beneficio tengo yo económico? Entonces, no deberíamos de pensar de esta forma. No debería. Amar el dinero es un problema. El dinero no es problema, pero el amor al dinero te lleva a olvidarte de Dios, te lleva a engañarte por este problema de las riquezas y el hecho de nunca estar contento con lo que tienes. Ojo, yo no estamos predicando ni enseñando lo que diríamos vivir y ser conformistas en la vida. Yo no estoy predicando ser un conformista en la vida. Yo estoy enseñando y predicando lo que mismo dijo Pablo. Hay que aprender a estar contento en cada situación. Sé estar contento cuando hay mucho dinero o cuando no hay dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerden, Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. O sea, esto es lo que estamos hablando. Y el estar contento es diferente a ser un conformista. En otras palabras, eso se llama el contentamiento. Debes de estar contento con el trabajo que tienes, con el dinero que estás ganando, con la vida que tienes, porque esto es, te lo da Dios para que tú disfrutes. Pero hay personas que caen en el conformismo, que es todo lo opuesto, en el sentido de que para qué trabajo, para qué hay plata, para que sí ya viene Cristo. Entonces, no desean crecer en su trabajo, no desean crecer en su vida material, no desean crecer en nada y están conformistas. Dice, ¿para qué trabajo si ya Cristo viene? ¿No? ¿Para qué trabajo? Además, no se quedan y usan la Biblia, ¿está bien? Pero ese es ser un conformista. La palabra está diciendo, hay que estar contento con lo que tienes. Y estando contentos, también yo puedo anhelar, desear, querer, emprender, mejorar mi posición en mi trabajo, hacer otra maestría o hacer un doctorado o a sacar el título, etcétera. Debemos de hacerlo, pero lo hago desde la perspectiva de estar contento con lo que Dios me ha dado, porque como les dije, hay personas que en el otro extremo serían los que solo están pensando de dinero, 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 y de dinero nunca se van a saciar. Qué absurdo, dice el texto, es pensar que las riquezas traerán verdadera felicidad. Este es el otro extremo, ¿no? Nosotros queremos tener un balance de estar contentos, pero ese es el extremo de creer que las riquezas te traen felicidad. Hermanos, las riquezas no van a traer felicidad. Y aquellos que aman el dinero y lo buscan obsesivamente, nunca encuentran la felicidad que el dinero promete. ¿Por qué? Porque la riqueza atrae, primeramente, va a atraer falsos amigos o vividores, ¿no? Siempre se vas a rodear de personas que quieren que tú gastes tu dinero. Al final son falsos amigos, son vividores. Los ladrones, porque cuanto más dinero tienes, más encerrado vas a vivir entre tus rejas con cercos eléctricos, con guachimán, con todo. Los ladrones van a estar ahí buscando. También trae el insomnio y temor que hemos visto anteriormente y la frustración de poder llevar ese dinero a la eternidad. Tú dices, oh, ¿y cómo me lo puedo llevar este dinero hacia el otro lado?
Ustedes han escuchado a muchas personas que están buscando el elixir de la vida. ¿Cómo puedo prolongar mi vida? ¿Y por qué quieres prolongar tu vida? Porque he trabajado tantos años y no he tenido el tiempo de gastar mi dinero. Ahí tienen el dinero, quieren más dinero, quieren la eternidad y a veces hay películas, ¿no? Investigaciones, clonación y quieren etcétera y etcétera porque sabes que no se cansan de tener el dinero. Ahora, otra vez, repito, el dinero es problema. No, el problema no es el dinero. El problema es que tú creas que las riquezas te traen verdadera felicidad. Jesús nos mostró en Mateo 10, 23 al 25, dijo, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, ¿no? O sea, algunos dicen, pero entonces, ¿quién va a poder? Bueno, lo que está diciendo Jesús es difícil, pero no es imposible. Está diciendo, no, es imposible que un rico, y lo dijo justamente en el momento que, ¿se acuerdan? Vino un hombre y dijo, Jesús, 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 soy rico, he guardado la ley, soy honesto, todos los mandamientos, honra a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Y Jesús, ¿qué les dijo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él dijo, se fue triste. ¿Por qué? Jesús dijo, amaba sus riquezas. Y ese es el punto, ¿no? ¿Qué te falta a ti dejar a un lado? Obviamente no está diciendo que, tú vas a vender todo lo que tienes, pero yo sé que tenemos trabajo, has acumulado algo durante estos años, ¿no? Y cuando dice que es más fácil que un camello, es que está diciendo que las personas aman más las riquezas y un camello que pase por el ojo de una aguja, sería más fácil, ¿no? Que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a repetir, aman, quieren mucho su dinero. 11, cuanto más tengas, como te dije, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. O sea, va a haber más gente. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. 11, 12. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos, o sea, los que son mucho dinero, rara vez tienen una buena noche de descanso. ¿Por qué será? Obviamente porque viven más estresados o tienen más ansiedad o están más deprimidos. Así que del versículo 13 al 17, las riquezas traen cansancio emocional absurdo. He notado otro gran problema bajo el sol, dice. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. ¿Por qué? 14. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. 15. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Así que creo que este confinamiento y esta pandemia nos ha enseñado esto, ¿no? Tristemente los negocios, bueno, están quebrados, ¿no? No podríamos decir que hay un negocio, bueno, hay algunos que están trabajando en delivery, haciendo, pero la gran mayoría están quebrados, están mal. Y a veces el dinero, a veces el año, hace 2 años estaban muy confiados, hoy está difícil la situación. A eso se está refiriendo Salomón. Porque las riquezas son inestables, son inseguras y no puedes poner tu confianza en las riquezas. Nuestra confianza debe estar en Dios. Así que tengamos mucho cuidado con las cosas que a veces nosotros pensamos cuando tengamos el dinero. Y recuerda este principio. Algunas veces decimos, nada tengo, nada voy a llevar. O sea, desnudo viniste y con las manos vacías, igual te van a llevar a tu cajón. Eso es lo que dice, ¿no? No podemos llevarnos las riquezas. Nadie ha podido llevarse sus riquezas al morir. Jesús contó en Lucas capítulo 2, versículo 16 al 21, una historia que lo voy a relatar rápido, ¿no?
Dice, y luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Ahí está el hombre rico. Su cosecha tenía muy buena vista. Versículo 17, se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Había tenido mucha cosecha y Jesús nos cuenta esta historia de este hombre que estaba muy confiado en su riqueza. Y ahí vemos todo lo que él tenía. El versículo 18 dice, entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todos mis trigos y mis otros bienes. 19. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Y Jesús los mira a todos y les dice, pero Dios le dijo, necio, hermano, sí, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? 21. Así es. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hermano, cuando estaba estudiando decía, no, ¿qué tal si el Señor me pregunta así, no? ¿Qué tal si el Señor te dice, esta noche te voy a llevar? ¿Y qué tal si todo lo que uno ha acumulado al final se queda acá? No, se va a quedar. ¿Quién ha sido el necio? ¿Quién ha sido el sabio? Eclesiastés nos debe de llevar a la reflexión y a la sabiduría. Vuelvo a decir, contentamiento. Obviamente, a mí me gusta estudiar, me gusta, bueno, hacemos el negocio, ¿no? Con el cafetería y muchas cosas, pero estamos contentos con lo que el Señor nos va dando. Pongo empeño, pongo, ¿cómo le diríamos? El ánimo de crecer y salir adelante, pero al final siempre he aprendido, si tú quieres, Señor, lo haremos. Señor, si tú, estoy listo para irme esta noche con el Señor, estoy listo para irme con mi Señor, he cumplido. Si el Señor me lleva, estaría tranquilo, pero no he puesto y no quiero poner mi confianza en el dinero. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos dice, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Así que este hombre se fue esa misma noche. El dinero, hermanos, no es malo en sí mismo, pero el amor al dinero lleva a toda clase de pecados. Cualquiera que sea su situación financiera en este momento, hermanos, no dependas del dinero para ser feliz. 16. Este es otro problema muy serio, dice Salomón. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. 17. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo, porque eso es lo que trae cuando uno es emprendedor, pues, ¿no? Te enojas, te frustras, desanimas, pero sigues avanzando y del 18 al 20 terminamos este estudio con el título de las riquezas también son un regalo de Dios. A pesar que pareciera que está hablando de forma negativa y frustrada, miren, el Cogelet, el predicador, termina así el 18. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Vuelvo a repetir y leer este versículo. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Así que, hermano, come, bebe, disfruta, pasa tiempo con la familia, pasa tiempo con seres queridos, porque estos son los recuerdos que vamos a tener al final de la vida. Si yo te preguntara a ti, ¿no? Quizás, ¿cuál es el recuerdo que tienes de papá o de mamá cuando eras niño? ¿Te recordás no sé, el mejor auto, carrito, juguete que te regaló? ¿O te recuerdas más que si eres mi mujer, ¿no? La mejor muñeca o peluche, o el mejor, no sé, ¿cuál fue lo que más recuerdas de tu papá? Miren, yo he preguntado muchas veces cuando hago talleres y muchos dicen, me recuerdo cuando mi papá, mi mamá me llevó al parque, o tuvimos esta comida, o fuimos a tal sitio, nos divertimos. Y al final, la conclusión es esta, es
el tiempo que pasamos con las personas que queremos, que amamos, lo que más se recuerda en la vida. Y a veces, por querer tener mucho más dinero, porque ya tienes dinero, descuidas tu hija, tu hijo, la relación de pareja, la familia. Esa es la iglesia, los hermanos, la obra de Dios, todo. Por eso dice, disfruta. Hay que hacer. 19. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas, hermanos. Eso es lo bueno. Riquezas no es problema. El problema es que te olvidas de Dios. Ese es el problema. Disfrutar del trabajo, dice el 19, y aceptar lo que dé para la vida. Son verdaderos regalos de Dios. 20. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tu tiempo rumiando el pasado. Solo Cristo, hermanos, puede hacer esto. Solo Cristo puede transformar una vida tan agotada, frustrada, desanimada en el trabajo y transformarlo a que llegue a ser una bendición. Solo Cristo puede transformar un hogar. Solo Cristo puede transformar un hombre que está descuidando su hogar, su familia. Solo Cristo puede cambiar a una madre que está descuidando a su hijo o su hija. Solo Cristo puede transformar esos hogares a que puedan vivir contentos, dando al Señor, honrando al Señor con sus bienes, porque saben que cuando honran al Dios con sus bienes para cumplir la misión de Dios o para un proyecto social, están haciendo tesoros también en el cielo. Así que yo les animo a que recapaciten. Como vuelvo a decir, no es malo tener dinero, sino cómo haces con el dinero, cómo lo aprecias, qué estás haciendo con el dinero, qué estás haciendo con tus finanzas. ¿Estás dando al Señor lo que es de Él? ¿Estás dando para la obra del Señor? Porque esto tiene valor eterno. Voy a terminar con unos pensamientos y luego las conclusiones. Recuerda, nuestras posesiones al final son un regalo de Dios. Deben de ser motivos de regocijo nuestras posesiones, pero no fuente de alegría. O sea, al final debemos enfocarnos más en el dador que en el regalo, porque la Biblia dice que es un regalo. Y al final podemos contentarnos con lo que tenemos cuando nos damos cuenta de que con Dios tenemos todo lo que necesitamos. Conclusiones finales. Primero, la iglesia sirve para alabar, adorar y aprender de la palabra de Dios. Si no, no sirve. Recuerden, si no se cumple eso, no sirve. Número 2, cuando hagamos promesas o votos a Dios, debemos de cumplirlas. Número 3, los que aman el dinero, de dinero nunca se sacian. Y número 4, las riquezas sin la bendición de Dios son absurdas. Te quitan el sueño y no podrán ser llevadas a la eternidad. Pero, como terminaba estos versículos, ¿no? Las riquezas también son una bendición de Dios cuando el Señor nos regala y nos da un don. Y hablamos de ricos. Algunos dirán, ¿todos debemos ser ricos? No, Dios le ha concedido a algunos esos dones, esa capacidad para hacer dinero, para hacer negocio, para ser bueno en su profesión, la capacidad de inteligencia, Dios les ha dado. Así que si lo tienen, disfrútenlo y estén contentos. Y tú debes estar contento con la situación que tienes. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a estar contentos con el trabajo que tenemos, contentos con el dinero, el salario que ganamos, contentos con la casa, el hogar, las comodidades que nos has regalado, la familia que nos has dado. Y eso no significa que hay que estar conformistas. Si queremos tener quizás un mejor trabajo, un mejor salario, mejores beneficios, pero Señor, que todo parta entendiendo que si eres tú quien nos quiere bendecir, lo recibimos de ti para disfrutarlo en alegría, en amor, pero también poniéndote a ti en primer lugar en nuestras finanzas. Y también, Señor, si hay hermanos que han hecho votos, sean financieros, sean de valor moral o de valor, Señor, en el matrimonio, o cuestiones que pasaron en su vida, hicieron votos, oro también para que ellos puedan recordar que tú estás esperando que lo cumplan si no lo han cumplido. Que tu gracia esté con nosotros y gracias por este estudio que otra vez nos lleva a la reflexión. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén.